quiero compartir contigo. Así que busca la Biblia, porque vamos a estar en Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, nuevamente, y vuelvo y hago referencia al versículo 28. Lucas, capítulo 21, el verso 28, que fue el mismo texto que escogí anteriormente. Mire cómo dice el texto. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Enfaticé claramente que esta redención que está hablando este pasaje bíblico es el día que Jesucristo venga y los cuerpos sean transformados. Entonces ese día nuestros cuerpos serán redimidos totalmente. Ya no van a estar sujetos a ningún padecimiento. ¿Por qué? Porque serán transformados a cuerpos glorificados e inmortales. Ahora, quiero dar énfasis al concepto. Mire cómo dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Si usted va a estudiar el capítulo 21 de Lucas, debe de estudiarlo de esta manera. Primero debe de empezar en el versículo 12, porque eso es lo primero. Termina en el versículo 24 y luego va a Lucas 21, versículo 7 al versículo 11. Y posteriormente lo une con el versículo 25, con el versículo 25 de Lucas y 26. Ahí dice claramente qué es lo que está hablando acerca de los eventos de los últimos tiempos. Entonces, tenemos que hacernos varias preguntas. Una de las preguntas es que cuando ellos hablaron con Jesús, le dijeron: ¿qué señal habrá de tu venida? Y Jesús no le dijo que era una señal. Jesús le dio muchas señales. Y en este pasaje bíblico, vamos a ver una diferencia de Mateo y de Marcos, de los eventos de los últimos tiempos, porque él dice: cuando estas cosas, de manera que no es una sola señal, son muchas cosas, muchas señales. Señales que vendrán primero antes del retorno de Jesucristo. Y él dijo estas cosas, porque no es una sola cosa, son varias cosas, o unas cuantas cosas que van a suceder. Ahora, es bien importante que entendamos también que Lucas nos presenta una proyección bien clara, que Mateo no lo hace ni Marcos. Lo primero que Lucas dice es que el pueblo judío va a sufrir, y estaba hablando cuando estaba en vida, que dijo: le van a venir persecuciones. Eso usted lo puede encontrar en Lucas, capítulo 1, del verso, por lo menos del verso 13 en adelante, o el 12. Lo que posteriormente él dice también es, y eso se encuentra en el versículo 20: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejército, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Les dijo que Jerusalén iba a ser destruida. Fíjense, hermano, primero le dice que los judíos van a ser perseguidos. Luego dice: Jerusalén va a ser destruida. Jerusalén es la capital de Israel. Y naturalmente Jerusalén es la ciudad de Dios. Va a ser destruida. Ya nosotros tenemos la información de cómo fue la destrucción. Y la historia nos dice que en el año 70 después de Cristo, los romanos destruyeron a Jerusalén. Ahora mire lo interesante. Entonces le dicen: huyan. Y en el versículo 24, caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Ya nosotros vimos eso también. Fueron dispersos por todas las naciones
Israel ya no fue la nación de los israelitas, los gentiles hollaron a Israel y a Jerusalén porque estuvo en manos de gentiles todo ese tiempo. Ahora, los gentiles hollarán o gobernarán a Jerusalén hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Bueno, hermano, les voy a decir, miren, dijo que iban a perseguir a los judíos. Dijo que en el año 70 después de Cristo se destruyó. Dijo que los judíos iban a estar dispersos por todo el mundo, y así mismo fue. Y dijo, los gentiles gobernarán a Jerusalén, y así mismo fue. Hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. De manera que iba a llegar un tiempo donde los gentiles ya no dominarían a Jerusalén, ni Israel estará a manos de los gentiles. Yo creo, hay mucha gente que piensa que los gentiles hollarán a Jerusalén hasta del tiempo del anticristo. Y posiblemente busquen el pasaje del capítulo 11 de Apocalipsis, el versículo 1, que habla del templo, que miran el templo y los que adoran en él, y el patio, déjeselo a los gentiles. Pero si tiramos ese día de los gentiles se cumpla, hasta ahí lo que estamos diciendo es que lo vamos a ver y entonces la iglesia va a estar en la gran tribulación. Ahora, mi posición es esta. Israel volvió a ser la nación de los judíos en el año 1948. Esa es una profecía que estaba ya establecida a través de los profetas. Muchos de los profetas hablaron de que los judíos tenían que volver a Israel y que volverían a su tierra. Y como dije anteriormente, nadie podía hablar la venida de Cristo hasta que Israel no estuviera en su nación. Pero en el 1948 volvieron a ser una nación. Pero Jerusalén quedó en manos de los gentiles todavía. No lo estaba dominando los israelitas. Pero en el 1967, en la guerra de 6 días, los israelitas conquistaron a Jerusalén, la ciudad antigua. Y desde ese día en adelante, Jerusalén vino a ser de los israelitas. Mi postura es esa. El tiempo de los gentiles terminó en el 1967. Los gentiles ya no dominan a Israel y ya no dominan a Jerusalén. Ahora, el pasaje que estamos tocando es cuando estas cosas comiencen a suceder. Cuando estas cosas comiencen a suceder. ¿Cuáles cosas? Pues está hablando de las señales. Las señales. ¿Cuándo comienzan las señales? Cuando estas cosas comiencen a suceder, entonces nos tenemos que hacer la pregunta, ¿y cuándo comienzan las señales? Bien, hermano, mire cuáles son las señales antes de la venida de Jesucristo. Según el libro de Lucas, del versículo 8 en adelante. Mirad entonces que no sea engañado, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy, y el tiempo está cerca o el fin está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerra y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces le dijo, se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencia, y habrá terror y grandes señales del cielo. Esas son las señales. Entonces Jesús dijo,
cuando estas cosas comiencen a suceder, ¿qué cosa? Las señales. Ahora, estas cosas de estas señales no es algo nuevo, hermano. Falsos profetas, falsos cristos, guerra, hambre, terremoto, pestilencia, siempre han habido, siempre han habido. Pero tenemos que ver lo que Dios nos dice a través de estos pasajes bíblicos. Primero, Él indica la destrucción del templo. Luego dice que Jerusalén dejará de ser hollada por los gentiles. Y entonces empieza a hablar de las señales. ¿Qué es lo que quiero decirle? Las señales que se refieren no son a estas mismas señales que ocurren todo el tiempo en la historia del mundo. Él se refiere a esas señales luego que los gentiles dejen de pisotear a Israel y de hollar a Israel. Cuando Jerusalén, los judíos estén en su Jerusalén y en su ciudad y en su tierra, ya ese es el marcador, porque desde el año 70 hasta el 1967 es el enlace. Ya luego de ese tiempo, entonces Jesús dice, van a venir las señales, van a venir las señales. Pero no están hablando de señales que vienen periódicamente, no. Jesús está hablando de señales que vendrán simultáneamente, que ocurrirán todas en los mismos tiempos. ¿Qué va a ocurrir en el tiempo luego de ese tiempo que el Señor habló? Vendrán falsos cristos y simultáneamente van a haber guerras y rumores de guerra, y se levantará nación contra nación, y habrá peste, y habrá enfermedades, y habrá terremotos, y habrán hambre, todo simultáneamente. Bueno, miren los tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? Todo va a venir simultáneamente. ¿Cuándo vendrán esas señales? Después que los israelitas estén en su nación. Después que los israelitas estén en su nación. Ahí, posteriormente, en algún momento, empiezan las señales. Empiezan las señales. Pero ¿por qué esto es así? ¿Por qué esto es así? Bueno, si usted busca ahí mismo, luego de ese pasaje bíblico dice, también le dijo una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, que ustedes las vean. No es que se las cuenten, que esa generación las vea. Sabed que está cerca el reino de Dios. Muchos estudiantes de la Biblia afirman que el concepto de la higuera es un concepto que Dios usa con Israel. Y aquí está diciendo, miren la higuera, habló de una parábola, la higuera. Y todos los árboles, en otras palabras, y miren las naciones. Cuando vean que ya brotan sus hojas, ¿verdad? Cuando ya brotan, el brotar empieza en la primavera. Es decir, que los tiempos después del invierno, que empiezan los árboles a reverdecer, es en marzo, abril, mayo. ¿Y cuándo viene el verano? Junio y julio. Ellos están, la palabra está diciendo que luego que la higuera empiece a florecer, y estamos viendo la higuera florecer. Ahora, es bien importante que entendamos el asunto de Israel. Y quiero traerle un punto acerca de Israel. Porque la higuera fue maldecida. Fue maldecida. ¿Por qué fue maldecida? Le voy a decir. Cuando buscamos en Mateo, ahora el libro de Mateo, capítulo 27, del verso 22, dice, Pilato le dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Y todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, diciendo, sea crucificado.
Viéndolo Pilato, que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y mire lo que ellos dijeron. Y respondieron todo el pueblo de Israel dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ellos mismos pusieron a la nación en maldición. Y por eso fue que vino todas las consecuencias. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesús, que vino a los suyos y los suyos no le recibieron, entonces vino la maldición al pueblo de Israel. Así que la nación de Israel pasó un invierno tremendo del año 70 después de Cristo hasta el 1948. Fue restaurada su rama y brotaron las hojas. En el 1967, al Jerusalén ser de los judíos y de Israel, brotaron las hojas. El verano representa la era del reino restaurado, la cual comenzó y que terminará con la venida de Jesucristo. Ahora miren, hermano, cuando vean eso, que brotan las hojas, el verano está cerca. ¿Y qué es el verano? La venida de Jesucristo. Cuando ustedes vean la higuera florecer, cuando ustedes vean la higuera echar hoja, cuando vean la higuera que están brotando, surgiendo, atentos, porque vendrán las señales, y ustedes mismos verán las señales, pero ese periodo es el tiempo de primavera, pero viene el verano. Y cuando llega el verano, entonces surge toda la hermosura de los árboles, ¿verdad? Y ahí, esa nación que fue maldecida por años, Dios tiene un propósito con ella. Y en los postreros días, Jerusalén, los judíos, los israelitas, volverán y mirarán al que crucificaron y llorarán por él como el que llora por el unigénito. La caída de Israel fue la bendición de salvación a nosotros los gentiles. Pero su restauración, mire, dijo, Pablo el Romano dice que el que Israel desechara a Cristo trajo salvación a los gentiles. Y luego dice, ¿y qué será su restauración? Y él mismo contesta, no es otra cosa que vida de entre los muertos. ¿A quién? A los gentiles. Lo que está indicando es que los gentiles que están esperando el retorno de Jesucristo recibirán la vida de la redención y la transformación que tanto anhelan y que tanto están esperando. Esto, hermano, léase ese pasaje, léalo con calma, escudriñelo para que usted vea lo que le estoy diciendo a ustedes en esta noche. Ahora, fíjense que él dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, no es cuando vayan a mitad, no es cuando se estén terminando, es cuando las señales comiencen a suceder. Lo que esto indica es que el pueblo que cree en las promesas divinas, cuando empiece a ver las señales simultáneamente, erguíos, levantad vuestras cabezas, porque la transformación se acerca. Eso es lo que está diciendo. ¿Cuándo? Cuando empecemos a ver las señales. Cuando empecemos a ver las señales simultáneamente. ¿Ok? Simultáneamente. Y dice, la higuera florecerá y pronto llegará el verano. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, que las vean. Bueno, es bien claro, hermano, que las señales tenían que haber un punto de referencia, porque siempre esas señales han existido. Y el punto de referencia es la restauración de Israel. Ese es el punto de referencia. Después de Israel, ser de los israelitas, es el indicador que dice las señales vienen. Y eso usted lo lee en el capítulo 21 del libro de Lucas. Así también nosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed
que está cerca el reino de Dios. En el original, estuve buscando en el original y encontré que el único que habla no solamente de guerra y de terremotos y de hambre, sino de pestes y enfermedades, es el libro de Lucas. Mateo no dice las plagas, no habla acerca de enfermedades ni nada, ni Marcos, pero Lucas lo dice. Dice que en ese tiempo, antes de la venida de Jesucristo y empiecen las señales, van a haber situaciones bien difíciles en el mundo. Ahora, hermano, él no está hablando de la gran tribulación, porque muchos cristianos están amparados en la quinta enmienda de que no, yo no voy a pasar por la gran tribulación, ni yo tampoco. Yo creo en el arrebatamiento de la iglesia y no vamos a pasar la iglesia por la gran tribulación, porque la tribulación es la ira de Dios y Dios no está enojado con nosotros, por la iglesia. La iglesia ha sido justificada por la fe y tenemos paz con Dios por medio de Jesucristo. ¿Ok? La iglesia es la embajadora de Cristo, la embajadora de Dios, y nos mandó a predicar el evangelio de la reconciliación, como si Dios hablara por medio de nosotros. Le digamos a este mundo: reconcíliese con Dios. ¿Ok? Ahora, cuando habla de las señales, no está hablando de la gran tribulación, está hablando de las señales antes de venir Cristo por su iglesia. ¿Cuáles son las señales? Pues van a venir falsos profetas. Hay unos que van a decir: yo soy y el tiempo está cerca. No le crean, no crean. Porque ¿sabe cómo va a venir el Señor? Como un relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Así vendrá la venida de Jesucristo. Y la Biblia dice que es como la 9 de la noche, pero no es que va a venir a escondida. No, que el ladrón siempre llega inoportunamente cuando tú crees que no va a venir un ladrón. La venida de Cristo no es que va a ser oculta como un ladrón, es que va a ser inesperada. Es una venida inesperada, digo, para los que no tienen a Cristo, porque la iglesia no anda en ignorancia. La iglesia vive en luz y el que vive en luz no tropieza. Amén, hermano. Así que él está hablando de estas cosas. Sabed que el reino de Dios está cerca. Cuando vean las señales, es el indicador. Las señales van a decir: Cristo viene. Y luego mire cómo dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Qué generación? La que vea las señales. La que vea las señales. Esa generación no va a pasar. Yo no le voy a poner número a una generación. Yo creo que es la generación que vea las señales. Esa generación, el término que sea, no sé, pero es la generación que vea las señales. Ahora, vuelvo a las señales. Vendrán falsos. Habrá guerra y rumores de guerra. Si hay guerra y rumores de guerra, dependiendo de donde estén, los cristianos en esos sitios donde hayan guerra y rumores de guerra, van a sufrir los estragos de la guerra. Pero no solamente eso, dice que va a haber terremotos grandes en diferentes lugares del mundo. Si el terremoto es en Puerto Rico, pues aunque los cristianos estén en Puerto Rico, verán en la calamidad y el dolor de los terremotos. Y habrá hambre. Hay muchos cristianos que están subestimando esta palabra profética y no se preparan de ninguna manera. La Biblia dice que el avisado ve el mal y se esconde. Y va a venir hambre. Y yo les quiero decir, hermano, la realidad que estamos viviendo hoy en día, donde existen 8.000 millones de habitantes, 8.000 millones de habitantes en todo el mundo, las estadísticas dicen que este mundo no puede ser sostenido en años que vengan por la comida, porque no va a haber suficiente comida para tanta gente. ¿Ve? Y la Biblia dice que van a venir hambres. De manera que van a haber países que van a sufrir por la hambre. Por la hambre. Y eso no es la gran tribulación. Está hablando de las señales antes de la venida de Jesucristo. Puerto Rico, una isla pequeña, y casi todo el sustento viene de Estados Unidos.
porque Puerto Rico ha perdido la agricultura y no hay gente para trabajar en las tierras. La tierra que es tan bondadosa que tú siembras cosas muertas y ella te las bendice y te las multiplica porque hay un Dios poderoso que está obrando. Y en Puerto Rico está el puerto de San Juan, por ahí entran todos los barcos que traen. Si hubiera algo que afectara eso, los supermercados en un mes van a quedar vacíos. Eso es realidad, hermano. Eso es realidad. Yo no te digo que este tiempo, yo lo que te digo es que antes de la venida de Cristo, las señales anuncian unos eventos que van a venir a la tierra lamentables. También dice que habrá terremotos en diferentes lugares, pero grandes terremotos.